¿Qué tal, youtubentes? Bienvenidos a otro video del canal, que esta vez será algo muy distinto a lo habitual. Creo que apenas tendrá edición y lo más seguro es que solo ponga imágenes de gameplays, por ejemplo un juego de Sonic, para relajarme. Aparte que haré un guión más relajado, como si estuviera conversando. Esta vez me dirijo a ustedes porque necesito hablarles de algo que me pasó y que afectará el futuro del canal. Les explico. Resulta que debido al último video que saqué, el dedicado a Pokémon Monster de la NES, el cual estaba teniendo uno de los peores resultados en los últimos meses, aunque ya ha mejorado bastante, pero que iba peor que el que había hecho de juegos clásicos de arcade y Atari 2600 de hecho por fans. Esto hizo que me replanteara todo el material que iba a realizar a continuación en los próximos días. Ya había hecho una lista con ideas para mínimo 2 meses de contenido, pero empezaron a surgirme las dudas. ¿Y si esto es de poco agrado? ¿Si no llama la atención de nadie? ¿O es poco atractivo al público? Por lo que empecé a investigar, indagar, buscando por aquí o por allá, tratando de conseguir una idea para lo próximo que saldría y que no fuera un fracaso. Empecé a padecer dolor en las sienes, en el cuello y espalda, sequedad en los ojos debido a largas horas frente a un monitor. En general, empecé a sentirme mal, así como también la ansiedad y el estrés iban en aumento. Ya era tarde en la noche, por lo que decidí parar. Mejor irme a dormir y relajarme, que al otro día ya se me ocurriría algo. Pero no, que va, no pude pegar un ojo, no tenía nada de sueño, solo pensaba en el canal, qué sería lo próximo, el temor al fracaso, si hago esto, si hago aquello. Me esforcé por no pensar más en eso, pero fue difícil. Al final, luego de unas 3 horas, pude quedarme dormido. Al otro día, más tranquilo, averiguando pude constatar que tenía síntomas parecidos al síndrome de burnout, y me ha pasado varias veces, producido por el trabajo, las obligaciones del hogar y YouTube. Por eso, decidí hacer este video como un medio de poder desahogarme y a la vez comentarles que se vienen cambios en cuanto a la manera de hacer las cosas en este canal. Claro, es verdad que el mundo de YouTube es así de estresante. Para ejemplificarlo, imagínate que empiezas a trabajar en una empresa de gran renombre, pero te dicen que primero te van a poner a prueba y no ganarás nada hasta que cumplas ciertos requisitos. Con mucho esfuerzo y dedicación logras alcanzarlos. Ya por fin vas a ser remunerado y encima en un trabajo que te gusta, haciendo lo que te gusta. Pero te dicen que ganarás de acuerdo a la cantidad y aceptación que tenga dicho trabajo. Esto hace que quieras esforzarte aún más. La empresa te dice, este trabajo no gustó, hoy no cobras. Luego, caramba, este trabajo sí estuvo muy bueno, a la gente le gustó mucho. Toma tu paga, unos centavitos. Porque a diferencia de otros empleos, aquí no cobras fijo todos los meses. Desde que moneticé, tuve que esperar casi un año para mi primer pago. Hoy no se come, mañana tampoco. Conozco gente que dice que hay que hacerlo por amor al arte. No creo que alguien quiera perder horas de sueño, descanso o tiempo con su familia por amor al arte. Aquellos que tienen su canal por hobby se les nota. Suben contenido a veces cuando pueden, no se preocupan mucho por las miniaturas o títulos, tampoco la edición. Algunos lo hacen como un esparcimiento, otros por necesidad, con el fin de generar algo que los ayude económicamente o como un complemento. De allí la presión constante, por lo que se pierde la ilusión y lo que antes era algo que te gustaba realizar, ahora es una lucha por obtener la atención de unas pocas personas. Porque hay que ser realista. Pienso que esto es como dice una expresión, ya todo el pescado está vendido. A los creadores de contenido nuevos o pequeños nos toca repartirnos las migajas que dejan los grandes, a pesar de hacer un contenido tan bueno o incluso mejor que los que hacen ellos. No sé, tal vez ya a la gente no les gusta esta clase de cosas y las preferencias han cambiado. Pareciera que el público jugón prefiere ver videos de polémicas o de youtubers criticando a otros youtubers, compra de títulos carísimos para lucir en vitrinas, insultar o desprestigiar a otras compañías, mentir en sus títulos o miniaturas y luego cuando ves el video no se dice nada al respecto, como por ejemplo mira el nuevo avance de la película de Sonic 7 o robar contenido de otros para luego decir que están reaccionando entre comillas o pasarse el Minecraft de 800.000 veces distintas. En fin, que el canal tendrá cambios en pro de mi salud física y mental. Subiré contenido que parezca interesante y que aporte algo,
sin preocuparme tanto por las vistas. Ya el canal, con esfuerzo y dedicación, irá creciendo orgánicamente. Me fijé unas metas para este año, que de no lograrlas puede que marque el fin de mi participación en YouTube, al menos en cuanto al tema de los videojuegos. Una lástima porque es mi hobby favorito, pero la ilusión no paga las cuentas. Espero que esta forma de orientar el canal sea del agrado de todos ustedes. Creo que ya esto se hizo muy largo y no quiero ser fastidioso ni parecer que me quejo por todo. Será la última vez que hago un video de este tipo. No sé si lo verán muchas personas o no, no es el objetivo del mismo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. En verdad le doy gracias a todos los que apoyan este proyecto. Espero entiendan la postura que tomé, ya que si no, no iba a poder continuar con esto. Bueno, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. En verdad, me da lástima ver títulos tan buenos e interesantes y no poderlos traer al canal simplemente porque no tienen un nombre conocido o pertenecen a una franquicia famosa. No quiero que el contenido de este canal sea solamente Mario y Sonic. Claro, esto no es necesariamente malo, porque por ejemplo Sonic es una de mis sagas favoritas, pero no poder hacer videos de franquicias que me gustan como Mega Man, Metroid, Ratchet & Clank o géneros como conducción o matamarcianos debido a sus bajas vistas es algo frustrante. Así que prepárense para ver un contenido más variado en cuanto a géneros y sagas, eso sí, como siempre enfocado en los videojuegos. De esta forma será un alivio para mí, ya que me quito la presión que genera el no saber si lo que haré será un fracaso o un éxito, y pienso que eso se verá reflejado en la calidad de los videos. En fin, no me complico más, creo que ya se entendió al punto que quiero llegar. Me despido de ustedes, que pasen un feliz día, a continuación les dejo lo de siempre. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.